descifrando los grandes mitos que se tienen en la relación de pareja. Porque Pati Bello te presenta Alimento para el Alma. Alimento para el Alma. Un programa de orientación, Para lograr una relación funcional, principios y valores para las familias de habla hispana en el mundo entero. una relación que vaya evolucionando a través de todas las etapas del amor. Pon mucha atención, porque los siguientes minutos podrían impactar la relación con tu pareja. Ahora es momento de iniciar con Pati Bello en Alimento para el Alma. En Alimento para el Alma. Este micrófono, algo que agradecemos infinitamente al Padre Rayito y a todo el equipo de Monte María. Este es su programa Alimento para el Alma y les agradezco su atención y preferencia. Su servidor y amigo Gabriel Bello, psicólogo clínico especialista en adolescentes, les da la más cordial bienvenida. Saludamos a todos aquellos que nos sintonizan a diario aquí en el 1420 AM y en particular a los que por primera vez nos están escuchando. Por supuesto también a los que por medio de montemaria.org, sí, esta es la página de la radio o de todo el equipo Monte María, es www.montemaria.org. A todos ellos, gracias, ellos nos están viendo por televisión. Hoy viernes hablamos de adolescentes y de padres de adolescentes. Pueden llamarnos y dejarnos su pregunta que con gusto contestaremos durante el programa. Los números los estaremos repitiendo a lo largo del mismo. Es el 689-7390, 91 y 92. Hoy vamos a hablar de padres. Nuestro tema lo hemos titulado Los 7 hábitos del padre eficaz. Así que mantente en sintonía con nosotros y como dice la titular de este espacio, Pati Bello, lápiz y papel para tomar nota. Ahora comenzamos. No te quedes con la duda. Llama para hacer tu pregunta en este momento. Tú que nos ves en el interior de la República. Llama en este momento para hacer tu pregunta. 01800-626-9590. Es momento de preguntarle al psicólogo. Haz tu pregunta en este momento. Es momento de preguntarle al... Los padres contribuimos significativamente en que los hijos púberes y adolescentes logren un desarrollo saludable en todas sus áreas, ya sea física, emocional, biológica, espiritual, psicológica. Y debido a los cambios profundos y complejos que se dan en esta maravillosa etapa llamada adolescencia, es importante que nosotros los padres tengamos nuevo conocimiento y desarrollemos una mayor capacidad para desempeñarnos con una mejor manera o de una mejor manera este rol que tenemos encomendado, el ser padres de adolescentes. ¿Cuánto darías por tener hijos bien portados? Sí, estimado Radio Escucha, tú que me estás prestando atención, quizás tus hijos anden, no sé, entre los 10 años en adelante, o por qué no, incluir a los más pequeños también. Hay niños pequeños súper bien portados, definitivamente. ¿Cómo es un hijo bien portado? Pues mira, son aquellos que van bien en la escuela. Típicamente no tienen problemas ellos con materias reprobadas y mucho menos con andar haciendo exámenes extraordinarios, que por cierto es la época de ellos. Les deseo suerte a aquellos que los presentaron o están por presentarlos. Ojalá y les vaya bien. Los hijos bien portados van bien en la escuela, generalmente eligen amigos de bajo riesgo, amigos que no los meten en líos, pues. Estos son los amigos de bajos riesgos. Hijos bien portados son aquellos que obedecen a sus padres en la mayoría de las ocasiones, sobre todo cuando se convierten en adolescentes, pues aparece esta rebeldía propia de la etapa en donde el resistirse tiene que ver con fortalecer aspectos de su personalidad, pero en la mayoría de los casos terminan sometiéndose a la autoridad de sus padres. Los hijos bien portados participan en los quehaceres domésticos, así como usted lo escucha. Quizá el de usted no se anime ni siquiera a acercarse a metros de la escoba, pero sí hay adolescentes que participan en quehaceres domésticos.
Los hijos bien portados no se clavan en su noviazgo, no se clavan en el Facebook, no se clavan en el internet, pues. Ellos se mantienen lejos de sustancias tóxicas o del alcohol. Generalmente los hijos bien portados respetan a sus hermanos, respetan las pertenencias de sus hermanos y los espacios de sus hermanos. Estos chicos no toman las cosas sin permiso. Y la lista puede ser todavía mucho más larga. Sin embargo, si tú crees que no existen jóvenes así, déjame decirte que sí los hay. Y los encuentro en hogares donde los padres viven estos 7 hábitos que te vamos a describir a continuación. Yo te animo para que tomes nota, los tengas ahí presentes, revises tu estilo de paternidad, revises la forma en la que estás conduciendo tu hogar y los integres si es que todavía no los tienes integrados, si es que todavía no lo estás practicando. ¿Qué es lo que hacen los padres que tienen hijos así, como los que yo te acabo de describir? Básicamente el primer hábito que yo encuentro en familias que tienen hijos bien portados, los padres tienen la tendencia a focalizar las potencialidades de sus hijos, no las debilidades. Las potencialidades. ¿Qué es una potencialidad? Porque tenemos que partir de esta definición, tenemos que tener claro el concepto de potencialidad en una definición muy, muy simple, pero que a la vez nos deja claro este punto. Una potencialidad es una habilidad en proceso de desarrollo. Sí, es en lo que se va a convertir aquella situación en una habilidad. La potencialidad, entonces, es una habilidad no desarrollada aún. Sin embargo, en la mayoría de los casos, nos damos cuenta que tenemos la tendencia a focalizar las debilidades, los malos comportamientos, ¿sí? Aquellas situaciones que nos estresan, que nos frustran a los padres y que de alguna manera comienzan a generar un espacio entre el hijo y nosotros. Este primer hábito cuesta muchísimo trabajo vivirlo. Recuerdo el caso de uno de mis pacientes, en donde mamá, con el afán de describirme la razón por la que estaban en consulta, comenzó a darme una lista de los aspectos negativos de su hija. Y desde floja, burra, imagínate, una mamá frustrada describiendo a su adolescente, no lo va a hacer de manera positiva. Como a los 10 o 12 rasgos que la mamá me estaba enlistando, la hija pidió la palabra, volteó a ver a su mamá y le dijo: mamá, dile que también tengo cosas buenas. Esta fue, sin lugar a duda, una lección tremenda para esta mamá. La mayoría, insisto, focalizamos las debilidades porque nos encontramos probablemente en medio de un ambiente lleno de frustración. Los adolescentes, por si no lo sabías, déjame decírtelo, te van a decepcionar un poquito todos los días. Sin embargo, el hecho de estar en proceso de formación de alguna manera los justifica. Ellos están aprendiendo a desarrollar sus potencialidades y el trabajo de nosotros es permanecer ahí, a un lado, apoyando para que éstas se conviertan en habilidades el día de mañana. Yo te sugiero, si este hábito aún no lo tienes presente en tu estilo paterno, 2 situaciones que son importantísimas. La primera sugerencia: ten tolerancia a la frustración. Sí, que tu umbral de tolerancia a la frustración sea tan significativo que te permita, ese espacio te permita volverte a conectar con las neuronas para que ofrezcas una respuesta constructiva, inteligente, racional. Cuando los padres tenemos una respuesta emocional, y generalmente esta se da en la inmediatez de nuestra acción. Imagínate la escena: el joven abandona
el momento en el que está platicando contigo porque lo estás regañando, y este chico lo que hace ya frustrado es pues colmarte la paciencia, te hace enojar. Literalmente pudiera yo decir que ese es el plan que está teniendo, porque él ya está enojado y no se quiere quedar con el coraje él solo. Entonces te arrastra. Si tú respondes inmediatamente, esa emoción, que puede ser incluso ira, va a hacer que ofrezcas tú una conducta todavía peor que la que está mostrando el joven. Porque bueno, déjame decirte que cuando los adultos nos enojamos o estamos frustrados, híjole, vale más que nadie esté cerca de nosotros. Y esto varía mucho en función del temperamento que cada uno tenemos. Pero quiero decir que en general, me atrevería a decir que en general, todos ofrecemos una respuesta emocional desagradable. Entonces, si el trabajo es formarlos, no lo vas a poder hacer si tu acción la está conduciendo una emoción. Debe de conducirlo una neurona. O sea, la racionalidad es lo que tiene que estar establecido para que esta respuesta sea formativa. Ten tolerancia a la frustración. ¿Hasta cuándo? Hasta que la potencialidad se haya convertido en habilidad. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil, pero no es imposible. Ya lo hiciste en una ocasión. ¿Te recuerdo cuándo? Cuando precisamente este adolescente que ahora está en compañía tuya era un bebito. ¿Lo puedes recordar en ese momento, en esa etapa de su vida? Cambiándole el pañal, alimentándolo cada 2 o 3 horas dependiendo de la edad, soportando su llanto, soportando tener que despertar, no sé, 5 o 6 veces en la noche. ¿Sabes? Ese pequeño ser era precisamente un cúmulo de potencialidades, porque en ese momento no podía sostenerse ni siquiera en sus propios pies, no podía alimentarse, no sabía comunicarse. ¿Y tú te frustrabas? Yo te aseguro que no. Yo te aseguro que tenías la capacidad de tolerar cualquier situación que producía este bebé. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza misma nos prepara para cuando nuestros hijos son bebés podamos focalizar sus potencialidades. Por eso no nos desesperamos cuando están enseñándose a gatear o a caminar. Por eso somos capaces de agacharnos hasta la altura de ellos y sostenerles los 2 brazos para intentar que den el primer paso. Y no te desesperas, y no te desesperas. Al contrario, lo alientas. ¿Te fijas cómo ya viviste esto que yo te estoy sugiriendo? ¿Ya lo hiciste en su momento? Es algo similar que le está pasando a tu adolescente ahora mismo. Es un cúmulo de potencialidades y requiere de todo tu apoyo, que a través de la tolerancia le puedes ofrecer. ¿Para qué? Para que lo empujes a desarrollar esas habilidades que el día de mañana te van a hacer sentirte orgulloso o orgullosa. Hoy en día son potencialidades. ¿Cómo qué? Si en su momento la potencialidad representada en sus 2 extremidades inferiores indicaba que un día podía caminar, hoy podemos suponer que una potencialidad del adolescente es que un día va a obedecer, un día va a limpiar su cuarto, un día va a dejar de faltarte al respeto. Y mientras, lo mismo que en aquella época, cuando eran bebés, tú tienes que estar ahí al pie del cañón, como se dice, para apoyarle a fortalecer estas potencialidades, porque solo no lo va a hacer. El bebito necesitó de que le ejercitaras, por decirlo de alguna manera, esta potencialidad hasta que se desarrolló en habilidad. Lo ayudaste a gatear, le pusiste una andadera para que ejercitara sus piernas, después lo empezaste a encaminar tú solo. En otras palabras, si al bebé lo hubiéramos dejado siempre en la cuna, yo veo muy difícil que hubiera podido desarrollar la habilidad de caminar. Es lo mismo que pasa con los adolescentes, no los podemos dejar en el olvido esperando que un día
tomen la iniciativa de portarse bien. No, necesita haber alrededor de ellos una estructura que les permita el desarrollo de estas potencialidades. El primer hábito de los padres eficaces es precisamente focalizar las potencialidades y no única y exclusivamente las debilidades. La segunda sugerencia para que tú logres mantenerte en este primer hábito es no te enganches emocionalmente. Y es algo que nos ocurre, creo que a la mayoría, pero principalmente a aquellos padres que somos impulsivos. Los padres impulsivos o demasiado emocionales son padres que se enganchan inmediatamente con la situación a la que los está conduciendo su hijo adolescente. Recuerdo una mamá que en consulta me narraba, con mucha tristeza por cierto, cómo reaccionó cuando su hija le reclamó por qué la trajo a este mundo. Así le dijo literalmente: yo no te pedí que me trajeras a este mundo. Y entonces la mamá toma tal cual esta expresión y bueno, ya te has de imaginar, ¿no? Montó en crisis, se frustró y después se puso triste y ya después estaba cuestionando si en verdad habían planeado a esta hija. No te enganches emocionalmente. Deja que pase el momento. El adolescente quiere librarse de ti, de lo que le estás diciendo, y para ello va a usar los pocos recursos que tiene, y uno de ellos es decir cosas sin pensar. No te enganches, porque el colmo es que a los 5 minutos, si no es que antes, esa adolescente que te dijo: ¿por qué me trajiste a este mundo?, va a bajar de su habitación, se va a sentar a un lado donde tú estás llorando y te va a decir: mamá, ¿qué vamos a cenar hoy? O sea, a ella ya se le pasó. Y a nosotros, por la edad y por el temperamento que podemos tener algunos, vamos a tardar incluso hasta días en desengancharnos de esta situación. Mejor no te enganches. Deja que entre por un oído y salga por el otro. Primer hábito de los padres eficaces es que focalizan potencialidades y no se centran en las debilidades. El hábito 2 o el segundo hábito de los padres eficaces: le dan su espacio a su hijo adolescente. Esto también cuesta mucho trabajo, darle su espacio. Uno de los adolescentes pacientes míos le decía a su mamá con frecuencia: mamá, estar solo no quiere decir que no te quiero. Los adolescentes necesitan estar solos, necesitan estar en su mundo, y para ello es necesario que tú entiendas esto y que no está pasando nada raro, que no está sucediendo nada cuando él ya no quiere pasar tiempo con nosotros. Un papá me decía que estaba tan frustrado porque su famoso domingo familiar, que consistía en salir a la tienda de películas, rentar aquella que estuviera pasando en ese momento, pues por la cartelera de estrenos, hacer palomitas, comprar el refresco de 2 litros y sentarse a disfrutar la película rodeado de sus 3 pequeños. Ese domingo ya era historia, porque cuando el pequeño se convirtió en adolescente, quería ver la misma película, pero ¿dónde? En su cuarto. Y hacerlo no implica que ya no los quiera. Es un adolescente que está necesitando su propio espacio para fortalecer su personalidad, para cuestionarse muchas de las cosas que le están aconteciendo. Hoy en día los adolescentes necesitan, me decía uno de ellos, ver el techo. ¿Cómo? Sí, acostarse y estar viendo el techo, con la vista perdida, pero con el pensamiento centrado en tantas cosas que le están ocurriendo. Mira, ellos necesitan pensar en estos cambios que están experimentando día a día y buscar la manera de adaptarse a ellos. No te asustes, no te frustres y no pretendas que el adolescente en pleno desarrollo viva como un niño, pegado a tus faldas, ahí enseguida de ti.
No sé si ya te diste cuenta que cuando por alguna razón tienen que salir con él, si van caminando por la banqueta en algún centro comercial, el adolescente o va enfrente o se queda rezagado. Y luego ahí lo estamos esperando o le estamos diciendo que nos espere. Si presionamos lo hace, pero a los 2 o 3 pasos se vuelve a rezagar o se vuelve a adelantar. Te está mandando un mensaje, te está pidiendo espacio. Y no pasa nada, créeme, no pasa nada. Lo que sí tenemos que hacer, y aquí es donde vienen las sugerencias para mantener este hábito vigente en nuestro estilo. Primero, entiende que esto es producto de su desarrollo, es natural este aislamiento o distanciamiento que él está marcando. No está pasando nada raro, es normal que se presente. Dale tiempo para estar solo. Tiene muchísimas cosas en qué pensar, tiene muchísimas cosas en qué distraerse. Ya no es la película familiar, no, ahora es su propia música, ahora es el Facebook, si es que tiene edad para ello, es el internet, si es que está bajo control, ahora son sus amigos, son muchísimas cosas, pues. Incluso, aunque estas no sean importantes para ti. Yo creo que sí debemos de tener presente esta segunda sugerencia, institucionalizar una salida o un espacio para la reunión familiar. Esto sí lo tenemos que hacer y olvidarnos de los otros momentos que podemos tolerar, estar sin él, pero no perder el vínculo, porque esto es sumamente importante. El segundo hábito, entonces, es darles su propio espacio. El tercer hábito de los padres eficaces. Ese es el tema que nos está ocupando el día de hoy. Por si nos acabas de sintonizar, este es el programa Alimento para el Alma y los viernes hablamos sobre adolescentes y padres de adolescentes. Y decíamos desde un principio que para tener hijos bien portados necesitamos vivir por lo menos 7 hábitos que viven los padres que tienen hijos así, hijos bien portados. Vamos en el tercer hábito, el hábito de dedicarle tiempo. ¿Cómo dedicarle tiempo si lo que menos quieres pasar con nosotros? Pues sí, fíjate qué curioso. Sin embargo, cuando yo entrevisto a los adolescentes en consulta clínica, una de las quejas que tienen hacia su papá principalmente, que a mamá también, pero a su papá principalmente es que no tiene tiempo para mí. Esa es una realidad. No tenemos tiempo. Estamos viviendo en una dinámica familiar muy particular. Hoy en día los hijos en la mayoría de los casos están siendo cuidados por terceras personas. Sí, mamá y papá están ocupados en su oficina, en la fábrica, en el negocio, en cualquier otra situación, trayendo precisamente el recurso económico para vivir como familia. Pero yo me pregunto, ¿cuándo vive esta familia? Pues son familias nocturnas, familias vespertinas y nocturnas, porque en el día no hay este contacto físico. Si esta es la realidad que tú estás viviendo, entonces es importante manejar de manera eficaz la administración del poco tiempo que tú estás teniendo. Yo comenzaría con decirte, no lo pierdas entonces este poco tiempo frente a la televisión, no lo pierdas con tus amigos, aunque son importantes los amigos, pero si es poco el tiempo que tienes, entonces te están robando tiempo valioso. No lo pierdas en quehaceres domésticos rutinarios, estos que generalmente acostumbramos a hacer los sábados o los domingos para ocuparnos en algo. No, administra mejor tu tiempo. Y después del corte, vamos ahora a un corte de 4 minutos y al regresar te doy las sugerencias para este tercer hábito. Soy tu servidor amigo Gabriel Bello Martínez, psicólogo especialista en adolescentes, y este es tu programa Alimento para el Alma. Ninguna pregunta es tonta. Ninguna pregunta es mala. Llama en este momento a cabina 689-7390, 689-7391 y al 689-7392.
No te quedes con la duda. Llama para hacer tu pregunta en este momento. Tú que nos ves en el interior de la República. Llama en este momento para hacer tu pregunta. 01800-626-9590. Es momento de preguntarle al psicólogo. Haz tu pregunta en este momento. Bien, estamos de regreso aquí en tu programa Alimento para el Alma. Tu servidor y amigo Gabriel Bello Martínez, psicólogo especialista en adolescentes. El tema que nos ocupa el día de hoy lo hemos titulado Los 7 hábitos del padre eficaz. Mencionábamos el hábito 1, son padres que focalizan potencialidades, no debilidades. El hábito 2, son padres que saben que su hijo adolescente necesita su espacio, o sea, no lo asfixian. El hábito número 3, son padres que le dedican tiempo. Y antes de irnos al corte, veíamos algunas situaciones que nos hacen perder el tiempo a nosotros los adultos. La televisión, los amigos, el trabajo de regreso a casa, o sea, seguir trabajando, no sé, la famosa carne asada de los fines de semana, la visita a la casa de los compadres, ir a la casa del abuelo cada tarde o cada fin de semana, en fin. Si nuestro problema es que tenemos poco tiempo, entonces tenemos que aprender a administrar este tiempo. La sugerencia para este tercer hábito es: planea actividades, pero ¿sabes cuáles? Placenteras para realizar juntos. Sí, porque yo sé de muchos casos en donde papá o mamá, con el afán de querer pasar tiempo con el hijo, crean una actividad de trabajo y entonces ahí invitan al adolescente que venga y los acompañe, como lavar el carro, cambiar una llanta, cortar el pasto. Mira, el adolescente lo que menos quiere es tener una actividad del deber, un trabajo, un quehacer doméstico. Ya el que tiene asignado le causa un problema tremendo, entonces no va a estar cómodo en esta condición. Por eso es importante planear alguna actividad a la semana, pero que esta actividad sea placentera para realizarla juntos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, una cascarita, el food en la calle, en el baldío, en el campo, ahí donde él va a jugar. Si te animas, si tienes la condición física para ello, pues yo te sugiero que te avientes una cascarita de vez en cuando. Créeme que la pasa uno bastante bien. Un papá me decía, no hombre, se va a burlar de mí. Yo te sugiero que te animes a hacer el ridículo, no importa. Créeme que hasta esto, el ridículo, lo disfrutan los hijos. Claro, si proviene de sus padres. Una cascarita, una partida de ajedrez, si es que lo acostumbran, sacar aquellos juegos de mesa y dedicar una tarde al mes, no a la semana, al mes, ¿verdad? Y retomar esos juegos que hace muchos, pero muchos años eran tan populares y han dejado de serlo por lo electrónico. Y ¿por qué no también entrarle a aventarte una tanda de videojuegos con tu hijo adolescente? Aunque hagas el ridículo, no importa. Juega un rato, vieras qué bien se la pasan los muchachos. Hábito número 4. Los padres eficaces disciplinan con inteligencia. Sí, ellos no gritos, no malos tratos, no tratos injustos, no castigos prolongados y no castigos vengativos. Los gritos y los malos tratos, esto es algo que ocurre con mucha frecuencia cuando los niños se convierten en adolescentes. Como decíamos en un principio, la rebeldía nos frustra o nos mantiene frustrados. Es muy fácil que a los segundos de empezar a dialogar con un adolescente empecemos a levantar la voz, porque ellos contestan de la misma manera. Y nosotros, en el afán de tener el control, tenemos que subir el volumen. Pero esto ya es una falta de respeto. No gritos y no malos tratos. Los tratos injustos también tienen que ver con la frustración que nosotros tenemos. Imagínate lo injusto
de sancionar a uno de tus hijos mandándolo a su recámara porque se portó mal cuando estaban viendo una película o cuando estaba pasando algo interesante allí en la reunión, y dejar al resto de los hijos en esa actividad. Eso es completamente injusto y algo que bueno, espero que no esté pasando en tu hogar, porque genera un resentimiento tremendo en la vida de los hijos, los tratos injustos. Los castigos prolongados son estas reacciones que tenemos los padres cuando estamos muy enojados y castigamos. Por eso nuestra sugerencia era tener tolerancia a la frustración, porque incluso cuando tú tienes que sancionar, no tienes que estar enojado. Cuando tú sancionas estando enojado, tienes la tendencia a hacer o a aplicar un castigo muy prolongado o un castigo con tinte vengativo. El castigo prolongado, imagínate, no sales en todo el mes. O le quitas la computadora y yo te la regreso cuando yo crea que tienes que tenerla de regreso. Esos castigos, además de ser injustos y prolongados, son castigos que tienen esta tónica de venganza. Sí, los padres nos vengamos. No nos gusta el término, pero nos vengamos, porque todavía hay muchos padres que creemos que los hijos deben de tener el mismo nivel de frustración que nosotros estamos experimentando. O sea, si yo la estoy pasando mal, este canijo, como dijo uno de mis pacientes, tiene que pasarla peor. Así que le das donde más le duele. El ejemplo típico es que si comete una indisciplina el día de hoy, le vas a castigar con el permiso que ya le habías otorgado. Con la salida del fin de semana, con el permiso para ir a visitar algún parque temático, y no importa, porque así ocurre con muchos padres, no importa que ya lo hayas pagado, no importa perder el dinero, me dijo uno de ellos, pero yo a este no lo voy a premiar. Fíjate qué situación tan lamentable, porque la disciplina tiene que ser formativa. El disciplinar a un adolescente no implica decirle lo que hizo mal. La disciplina implica enseñarle los buenos comportamientos, no señalar lo que hizo mal. Y muchos nos limitamos a eso, a señalar lo que están haciendo mal los hijos adolescentes. Aquí yo te doy 3 sugerencias para una disciplina inteligente. Es un tema súper amplio. Espero tener la oportunidad, o sea, si Dios lo permite, la próxima semana tocar este tema, la disciplina inteligente, en el viernes de adolescentes. Por lo pronto, déjame darte 3 sugerencias. Primero, establece reglas que los hijos tienen que cumplir. No esperes a que en ellos aparezca esa iniciativa que has pedido al cielo que aparezca y nunca aparece. Pues no va a aparecer si no es a través de una regla que tengan que cumplir. Establece reglas o demandas. El adolescente necesita que le digas lo que esperas de él el día de hoy. ¿Qué tiene que hacer tu hijo los lunes? Pues no sé, a ver qué se me ocurre ahorita llegando a la casa. Esta forma de disciplinar, esta forma de ser líder de un adolescente es un modelo que genera más desorganización, porque si tú no tienes nada en la mente, pero vas muy de buenas, no lo pones a hacer nada. Y si tú no tienes nada en la mente y llegas de malas y lo ves tirado frente al televisor, yo te aseguro que lo vas a poner a hacer algo que no es adecuado dada la emoción que tú tienes en ese momento. Debemos de vivir bajo una estructura que les permita a los hijos el impulso que ellos requieren para mejorar su comportamiento o la contención que necesitan para frenar sus impulsos. Y eso nosotros los padres lo tenemos que generar. Establece reglas que cumplir, establece límites que tienen que respetar. No le vas a gritar a tu hermana, ese es un límite, es una regla, pero que denota una limitante. No le vas a gritar a tu hermana, no vas a entrar sin tocar la puerta. Los horarios son por sí solos límites. Aquí vas a estar a las 10 de la noche o a las 6 de la tarde, depende. Eso de que
mamá, ¿puedo salir? Sí. ¿A qué hora vas a regresar? Fíjate nada más, la pregunta equivocada en el momento equivocado. Tú tienes que decir a qué horas tiene que regresar. Claro, siendo consciente de la actividad a la que va a ir. Una mamá estaba dejando ir a su hijo al cine, eran las 6 de la tarde y lo quería de regreso a las 8. Iba a tardar como 1 hora en llegar a la plaza donde estaba el cine. E iban a entrar a ver la función, si es que llegaban justos, pues a lo mejor en media hora más. Mamá, voy a tener media hora en el cine, no sé cómo le vas a hacer, pero aquí te quiero a las 8. A veces tomamos decisiones nosotros tan arbitrarias, tan poco inteligentes, que en el afán de tener o de querer tener el control, generamos un problema. Nosotros mismos creamos el conflicto. Si tarda 1 hora en ir hasta donde está la sala de cine, va a tardar otra hora en regresar. Si son las 6, a las 8 va a estar de regreso, pues solo que llegue y se cambie de calafia y ya esté de regreso inmediatamente. O sea, tenemos que ser padres con sentido común. Y la tercera sugerencia, sanciones. Sanciones por si acaso. Tú estableces reglas, pones límites y luego haz una lista de sanciones por si acaso. Esta es una regla en psicología. Si tú quieres modificar el comportamiento de tu hijo adolescente, necesita pagar una consecuencia por el mal comportamiento. Si no, entonces se potencia. Fíjate nada más. Por eso, híjole, no cabe duda que lo que nos hace falta a muchos padres es orientación. Nos andamos preguntando, ¿por qué cada día está más tremendo? ¿Sabes por qué? Porque cuando comete una anomalía no paga una consecuencia. Y entonces la regla se aplica. Los malos comportamientos no sancionados se potencian. Por eso el día de mañana te va a empujar si hoy ya te está gritando. Y pasado mañana te va a golpear si mañana permitiste que te empujara. Así es de simple. 3 sugerencias: establece reglas que cumplir, límites que respetar y sanciones por si acaso. Los padres eficaces tienen un hábito. Híjole, este hábito yo sé que va a pisar callos. El 5.º hábito de ellos es vivir lo que predican. ¿Cómo está esto? ¿Sí? No sé si ya te diste cuenta, pero además de ser padre, eres un modelo de comportamientos. Me decía uno de mis pacientes hace un par de días, que no me exijan lo que ellos no son capaces de hacer. Le dije, a ver, dame un ejemplo. Sí, dice, mira, mi papá el otro día me cachó con un cigarro. Ni siquiera estaba prendido, pero lo traía en la bolsa de mi pantalón. Me lo iba a fumar más tarde. Está hablando un jovencito de 14 o 15 años más o menos. Pero ellos sí pueden fumar. Y luego fuman en el patio, en la parte trasera del patio, y todo el olor entra por mi cuarto, que está en el 2.º piso. Y el niño tiene que estarles diciendo, el adolescente tiene que estarles recordando que la ventana está abierta, que se muevan más allá. Pero que este chamaco no vaya a traer un cigarro en la bolsa, porque entonces papá se pone bravo. Hábito número 5 de los padres eficaces: viven lo que predican. Sus hechos están respaldados, sus palabras están respaldadas por sus hechos, ¿Esto está complicado? Sí es complicado porque nos obliga a monitorear nuestro comportamiento. Sugerencia: no le enseñes lo que más adelante tuvieras que corregir. ¿Cómo? ¿A poco? ¿Le puedo enseñar algo que mañana me va a dar un problema? Sí, y yo lo vivo todos los días con pacientes, todos los días. ¿Cómo qué cosas? Mentiras, por ejemplo. Mentiras. Te está acompañando, te llama tu compadre, tu cliente, tu amigo X, te pregunta dónde estás y le dices, voy saliendo de tal tienda, y no es cierto, estás en un restaurante. ¿Qué estás haciendo? Le estás modelando la habilidad que tienes para mentir.
¿Qué crees que va a hacer él más tarde? Porque ni siquiera mañana, más tardecito. Pues los hijos son buenos alumnos. Aprenden la lección muy rápido. El colmo es que después les andamos sancionando porque dicen mentiras. ¿Qué otra cosa no le tenemos que enseñar? ¿Cómo hacemos tranzas? Yo espero que tú seas de estos padres que no tranzan nada. Ojalá y seas de ese grupo. Pero conozco muchos padres que nos las gastamos haciendo tranzas, tratando de que nos cueste menos alguna situación, de que nos den un beneficio adicional por una monedilla por ahí que dejemos escurrir. No. Y lo peor, nunca se te ocurra beber licor con tu hijo adolescente. Esta es una falta grave que te va a cobrar una factura el día de mañana. No pretendas ser un padre cool o moderno, porque esto no le veo nada de cool ni de moderno. Agregando aquel argumento, ya trillado por cierto, de que para ver qué se siente, para ver cómo se comporta. Ándele, para que vea que esto no es bueno. ¿Qué incongruencia? Tomar todos los días y decirle al adolescente, no tomes porque no es bueno. ¿Te fijas qué complicado es este quinto hábito? Yo recuerdo recientemente el caso de un padre que con lágrimas en los ojos me decía lo arrepentido que estaba de haberle permitido a su adolescente de escasos 15 años echarse el resto de la cerveza que contenía en el bote. Dice, no era más que un trago probablemente. Y a mí me pareció fácil decirle, órale, pues échate ese pedacillo para que veas que esto no sirve para nada. Y el adolescente, este en particular, pero muchos que yo conozco, ¿sabes qué? En este tema te juegan el dedo en la boca. Porque este adolescente, ¿sabes qué hizo? Escupió de regreso la cerveza y le dijo, guácala, esto sabe horrible. A la semana papá tuvo que recogerlo de una fiesta donde ya estaba borracho. Hábito número 6. Los padres eficaces cumplen su palabra. Esto también es complicado. Nos es muy fácil prometer para conseguir. Prometemos para que el hijo se comprometa. Prometemos para mil cosas, pero a la hora de cumplir, entonces la promesa ya nos quedó muy, muy grande, muy cara, o difícil pues de cumplir. Papá, tú ya me habías prometido. Esta es una expresión que yo escucho con mucha frecuencia. Padres que en el afán de evitar la situación que están pasando en ese momento, prometen. No, hay que tener mucho cuidado con lo que tú prometes. El adolescente está deseoso de tener cosas, deseoso de privilegios, de más espacio, de más concesiones, y lo que está buscando día a día es que caigas en la trampa. Y entonces ahí estás prometiendo. Saca buenas calificaciones y entonces te compro esto. Si te portas bien, si vas conmigo, si te sientas derecho, si... Promesas. Aquí la situación es que el adolescente es bueno para recordar. A él no se le olvida. A nosotros se nos olvida desde el mismo momento en el que lo acabamos de decir. Ya. Como ni nos van a hacer caso. Pues mira, esto fue en este ciclo escolar. Un papá. Son varios los ejemplos porque, bueno, está fresco lo de los exámenes y ya ves que ya se terminó el ciclo escolar. Un papá le dijo a su hijo, si sacas arriba de 9, te compro el carro. Y el jovencito andaba, obviamente, en 7, 7.5, 6, traía una que otra arrastrando, reprobadas. Así que el margen que papá le mostró por alcanzar parecía inalcanzable. No le pidió el 10. Y así se lo dijo, no te voy a pedir un 10, solo un 9. De 9 en adelante y tienes tu carro. ¿Y qué crees que pasó?
eso. Sacó 9.1. Y entonces, en cuanto tuvo la boleta en la mano, ya le estaba hablando al radio de su papá para decirle qué carro quería. Y papá ni siquiera tenía el dinero para comprar el carro. Date cuenta cómo creamos nosotros el problema. Necesitamos ser padres de sentido común. Sugerencia: antes de prometer, asegúrate de poder cumplir. De lo contrario, tu palabra y autoridad van a quedar en evidencia. Y por último, hábito número 7. El padre eficaz se mantiene actualizado. Sí. Este padre sabe que está criando a la primer generación totalmente digital. Adolescentes que están envueltos en la tecnología. Aquí la sugerencia es: ponte al día. Papá, mamá, pónganse al día. La edad no está peleada con esto, con la tecnología. Ya nos vamos, agradecemos su atención. Les invito a que me lean en el Z. Los que van a venir al seminario, hoy comenzamos a las 6:30. Lleguen puntuales, seminario para padres con sentido común se llama. Y también les invito para que entren al www.gabrielbello.com y se enteren del taller que tengo para adolescentes. Se llama El secreto de los buenos estudiantes. Su servidor y amigo Gabriel Bello se despide y nos vemos por acá el próximo viernes. Muchísimas gracias por su atención. Por el día de hoy, hemos llegado al final de nuestro programa. Pero no te preocupes, porque tenemos una cita el lunes en Alimento para el Alma. Para que conozcas más sobre los servicios de Pati Bello, visita su página de internet www.patibello.com o llama a sus oficinas al 664-681-2030. 664-681-2030. Regresamos el lunes. Regresamos el lunes a la misma hora y por esta tu estación.